Estás escuchando la Radio Consentido 96.9 FM. Qué bendición, le damos la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros radioescuchas de Radio Consentido 96.9 FM. Qué bendición poder estar en esta frecuencia y poder llegar hasta tu hogar, hasta tu vehículo, hasta donde no llegue el pastor, hasta donde no llegue el evangelista. La frecuencia de la radio puede llegar, puede hacer una obra evangelística, una obra misionera, una obra de compasión, una obra de sanidad. Y lo más importante que tienen las estaciones de radio es que predican el evangelio para hacer un ambiente de salvación, porque Ciudad Juárez necesita ser salvado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida a nuestro programa Apóstoles en los Hechos. Hoy, a través de esta maravillosa frecuencia, bendecimos la vida de sus directivos, del pastor Fernando, de su familia que están al frente de este gran proyecto llamado Radio Consentido 96.9 FM, y también además transmitiendo por el canal de nuestro hermano Pastor Barraza, que es una bendición en YouTube. Doy la bienvenida, Apóstoles en los Hechos, a la mesa que siempre nos acompaña, e inicio con el presbítero José Mendoza. Bienvenido, pastor. Amén. Paz de Cristo a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo programa, ¿verdad? En esta estación. Gracias por esta confianza que nos brindan, ¿verdad? Para estar aquí reunidos, y yo creo que será de gran bendición, ¿verdad? Cada uno de los temas que estemos tratando, llevando a cabo, pues va a ser de gran bendición, y yo creo que eso es lo que queremos, ¿verdad? Para que la población de Ciudad Juárez, ¿verdad? Y hasta donde llegue esta señal, pues sean de gran bendición para sus vidas. Los temas que vamos a estar tratando, yo creo que son de gran importancia, aún más en este tiempo en el que estamos viviendo, en estos últimos días. Alguien puede estarse preguntando, ¿qué es Apóstoles en los Hechos? Sobre todo en una frecuencia nueva, el programa Apóstoles en los Hechos en esta frecuencia, alguien puede estarse preguntando, ¿qué es Apóstoles en los Hechos? ¿Qué voy a oír? ¿A dónde voy a llegar? Y de esta manera y con esta pregunta doy la bienvenida también al pastor Óscar Mendoza, Domínguez, pastor en la iglesia número 30. Bienvenido, paz. Bueno, ¿qué tal a todos? Deseamos que Dios bendiga a la vida de cada uno de ustedes aquí por medio de esta frecuencia. ¿Qué esperamos en este programa? Pues bueno, esperamos tener respuestas a los problemas o a los temas de actualidad. Esperamos poder ayudarles por medio de la palabra a comprender, ¿verdad?, los sucesos que se están viviendo en este tiempo, en estos días, ¿verdad?, que son indicios claros, ¿verdad?, de declaraciones proféticas que a veces la palabra de Dios nos enseña. Bien, y bueno, son los últimos tiempos. Hoy el programa Apóstoles en los Hechos, además de haber tocado un gran número de situaciones de nuestro país, de nuestra ciudad, ecología, vacuna, todo lo que tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo, con eventos de actualidad, también hoy hay una gran noticia que nos conmueve, porque tiene que ver con la vida de los seres humanos, porque tiene que ver inclusive con misioneros, con gente evangélica que está viviendo en el país de Afganistán, con esta circunstancia que hoy están viviendo, con este cambio de gobiernos. Y de esta manera, introduciendo nuestra plática de esta mañana en Apóstoles en los Hechos, damos la bienvenida al pastor Juan Arévalo, pastor de la iglesia número 41. Pastor, bienvenido. Amén, así es. Gracias a Dios por ese privilegio y esa oportunidad que nos da de servir como pastores en esta congregación. Deseamos bendiciones para cada uno de los que nos está escuchando en este momento y por aquellos que nos están mirando a través del canal de YouTube. Y es cierto, hay una parte bíblica, una parte escritural que me impacta mucho, y la dice el sabio Salomón. Dice: cuando el injusto gobierna o cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y es lo que estamos viendo en aquel país, ¿no? Desafortunadamente para la raza humana y para muchos de nuestros hermanos que están en aquel lugar, que están sufriendo penalidades, como lo dijera el apóstol San Pablo, por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos comenzando, vamos dándole para adelante, y esperamos ser de bendición para sus vidas. Dejo la primera pregunta abierta para quien la quiera contestar. ¿Dónde encaja, dónde entra
la situación del país de Afganistán, ¿dónde entra en el llamado, en los llamados últimos tiempos? ¿Dónde lo podemos clasificar? Bueno, en la escritura, en Mateo capítulo 24 habla de las señales, de los sucesos que se van a presentar como indicios para el fin del mundo. Y entonces ahí podemos ver también y observar ya en los versículos 6 y 8 del capítulo 24 de Mateo, dice: y habréis oído de guerras y de rumores de guerras, ¿sí? Y entonces en este punto, ¿verdad?, habla y nos marca estos indicios. Todo esto que observamos, ¿verdad?, nos lo marca aquí en esta parte escritural, y entonces nosotros pues podemos ver que hay un cumplimiento también profético. Sí, ¿es la antesala de qué? ¿Es la antesala de qué en el cumplimiento o en el movimiento profético esto que hoy estamos viendo en el Medio Oriente? No sé si Afganistán sea parte del Medio Oriente, pero esto que estamos viviendo en ese país, ¿es la antesala a qué? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Pues la venida de Cristo, el rapto más bien sería el llamado, el rapto de la iglesia. También vienen los siguientes sucesos proféticos como la tribulación, la gran tribulación, vienen también el suceso, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, y luego ya el milenio. Viene a enmarcar, ¿verdad?, es la antesala de sucesos ya proféticos que había marcado el Señor Jesucristo para este mundo. ¿No es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial más grande y más cruel que lo que puede estar pasando en Afganistán? Y podríamos haberlo tomado como la antesala para la venida del Señor, y aún sin embargo han transcurrido los años y no ha pasado nada, estamos todavía esperando y predicando que ya viene y que está listo y que esto... a ver, ¿por qué esto tendría que ser la antesala y por qué no fue la Segunda o la Primera Guerra Mundial? Muy probablemente, bendiciones para todos los que nos están sintonizando y viendo. Muy probablemente sea porque vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Por ahí hay un programa que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces vámonos con las señales bíblicas y proféticas. La pregunta sería en esta hora, que es un tema que después sacaremos más extenso. Hoy estamos tratándolo así por encimita por lo que acontece y por lo que estamos viendo. Pero la pregunta sería, ¿Afganistán son hijos de la promesa? ¿Son descendientes de Agar? ¿Son ismaelitas? Y si son ismaelitas y si son descendientes de Agar, por eso le digo, sería un programa muy bueno que estaremos sacando más adelante. Entonces son hijos de la promesa. Y yéndonos al exégesis bíblico, la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis de 144,000. Y por ahí muchos teólogos, por eso lo vamos a sacar a colación, no quiere decir que así sea, pero lo vamos a escudriñar a raíz de la palabra de Dios más adelante. Y yéndonos a la palabra de Dios, algunos teólogos nos dicen que estos hombres que van a ser recogidos y reconocidos por Dios también, pueden ser parte de la promesa que el ángel de Dios le dio a Agar cuando Agar salió huyendo de su sierva Sara porque la trataba mal. Y entonces le dice, también es hijo de la promesa y van a ser ismaelitas. Y desde entonces viene un conflicto en Medio Oriente, si no me equivoco, entre israelitas y afganistanos o árabes, por decirlo. Entonces la pregunta es, ¿son hijos de la promesa? Y también... No, la dejamos en el aire porque este tema creo que lo vamos a profundizar, más adelante, pero igual... Y creo yo, por lo que mencionas tú, ¿por qué no fue la primera? ¿Por qué no fue la segunda? Hay sucesos que nos va marcando la Biblia, acontecimientos que van marcando, ¿verdad? Dice, la ciencia aumentará, habrá guerras, rumores de guerras, habrá hambres, pestes, habrá situaciones. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, a lo mejor el suceso era la guerra, pero no había otros sucesos simultáneos ni tan constantes. En la Segunda Guerra Mundial se da de la misma forma. Ahora nosotros vemos un cumplimiento ya más claro de todos los aspectos proféticos, como los terremotos,
como las pestes, como el hambre, ¿verdad? El hambre que está pasando, todas las guerras, rumores de guerras, la ciencia ha aumentado, o sea, ya se ha complementado más la palabra. Antes no. Antes a lo mejor había un suceso y otro suceso ya esporádicamente. Ahora se ha complementado más la palabra y entonces por eso se puede creer que ahora en estos tiempos precisamente ya se está dando eso. Ahora hay argumentos, por ejemplo, hasta científicos que hablan, ¿verdad?, de personajes que dicen que si hay una tercera guerra mundial, entonces prácticamente quedaríamos nuevamente como anteriormente, ¿no? Ya con palos, viviendo muy mal ya en todo el sentido tecnológico. Yo quiero preguntarle, adelante, pues. No, quería hacer un comentario. Hay algo que siempre nos marcaba mi padre, ¿no? Antes de fallecer, durante toda su vida, yo me acuerdo desde mi infancia, siempre él decía, nuestro reloj es Israel, es Medio Oriente, es lo que está pasando allá, es nuestro reloj. Eso es lo que nos va a marcar cuando estamos más cerca de la venida de Cristo. Cuando era la Segunda Guerra Mundial o cuando Hitler estaban matando judíos y también podía ser parte del reloj, ¿no? Definitivamente, pero como dijo el pastor Oscar, hay que ser tiempistas, porque Dios es un Dios tiempista. Entonces no solamente dice vas a oír de guerras, de rumores de guerras, pero aún no es el fin, son principios de dolores. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia no es para Israel, es para los que los israelitas que se hayan arrepentido y hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero los que no. Tenemos citas bíblicas como Zacarías capítulo 12 versículo 10 que nos hablan y nos enseñan acerca de todo esto. Entonces siempre es una señal constante. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial Israel aún no era nación. Y la Biblia dice que se tenía que restituir una nación, y de 1946 para acá Israel es tomada como nación. Por eso ahora estamos más cerca que antes. La Segunda Guerra Mundial no era nación. Apóstoles de los Hechos, estamos en Radio Consentido 96.9 FM, hablando de los últimos tiempos, hablando en esta ocasión con la noticia que recorre el mundo entero acerca de los talibanes en Afganistán, tomando la autoridad, tomando la dirección de un país. Y la preocupación de nosotros es, bueno, los creyentes que puedan estar allá, los misioneros que pueden estar allá, los evangelistas que pueden estar allá. Quiero detenerme un poquito en cuanto a los acontecimientos de los últimos tiempos, para preguntarle al presbítero José Mendoza si estamos predicando un sermón desde los púlpitos, pastor, un sermón que prepare a la gente para los últimos tiempos, o nos estamos deteniendo solamente en predicar para que la gente venga, se conviertan a Cristo y luego sean un número, y luego sea gente que la convenzamos de que diezme y ofrende, y entonces eso es todo lo que podemos estar predicando hoy. O estaremos realmente preparando gente para los últimos tiempos a través de los púlpitos, claro. Sí, yo creo que sí nos falta, yo considero en lo personal, ¿verdad? Y viendo a algunos compañeros, yo creo que sí nos hace falta predicar más acerca de los tiempos que estamos viviendo, porque ahí donde mencionaban nuestros hermanos, Mateo 24, capítulo 6, versículo 7, dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viviendo, como dice nuestro hermano Oscar, esto está arreciando más, las guerras están arreciando más, los terremotos están arreciando más. Tenemos hace unos días el terremoto en Haití, ¿verdad? Devastador, los huracanes, las pestilencias, esta pandemia que acabamos o estamos viviendo tal vez todavía, el COVID, son pestilencias. Entonces, yo creo que es muy importante esa pregunta, hermano Samuel, porque nuestra gente, nuestros hermanos deben de estar preparados, porque me llama la atención que dice el escritor, dice, mirad que no os turbéis. Y hoy que cuando teníamos la pandemia, el COVID, todo esto que vivimos, pues mucha gente se turbó, aún cristianos. ¿Por qué?
Por la pregunta que me hacía, porque tal vez a lo mejor como pastores no estamos dando una enseñanza de vida o no estamos marcando el punto, tal vez como dice usted, a lo mejor es nada más ganar gente, pero esa gente que ya hemos ganado debemos de instruirla, de enseñarla y decirle no te turbes, no tengas miedo, porque veíamos así literalmente muchos cristianos con miedo, con temor ahora en cuanto a la pandemia. Y no, dice la palabra del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, no os turbéis. Estos son principios de dolores, esto es algo que tiene que verse, pero no es el fin. Entonces sí, yo creo que nos falta, hermano, predicar más acerca de los tiempos finales, lo que estamos viviendo, y temas como esos son importantes. Por eso es que estamos, yo creo, hoy aquí el Señor nos ha puesto. Yo me quedo pensando en lo que el pastor José Mendoza, psicólogo además, nos está trayendo en este comentario, porque hay una frase que nos vuelve muy sentimentalistas, o con mucho sentimiento, para usar la palabra correcta, es regresar a las sendas antiguas. Y creíamos o creemos que eso es regresar a lo antiguito para poder, que a lo mejor eso nos va a dar una estabilidad emocional, sentimental, y que eso nos va a preparar para los futuros tiempos. Yo le pregunto, ¿las sendas antiguas nos llevan a estar preparados? ¿O tenemos que cambiar el discurso? ¿O tenemos que interpretar la frase bíblica, el texto bíblico de otra manera? ¿Qué es dónde debemos estar? Porque hay quien dice, es que las iglesias están muy abiertas hoy. Bueno, quieren asustar a la gente, porque si predicas de últimos tiempos te dicen que asustas. Si predicas de lo antiguo, de las sendas antiguas, te dicen que ya pasó de moda. Entonces, habrá gente que diga, pues bueno, ¿en dónde me acomodo, no? Sí. Adelante. Además, el pastor Oscar y el pastor Juan son maestros en el Instituto Bíblico de la Iglesia Apostólica, y pues nos da mucho gusto de tenerlos aquí. Ahora sí, díganme. Claro que sí. Creo yo que cuando hablamos de las sendas antiguas hablamos de la base o del principio bíblico, volver a la palabra, a la escritura. No, nosotros como iglesia tenemos una formación que está determinada en base a la palabra, a la escritura, pero también tenemos hábitos, tenemos costumbres y tenemos una cultura que se ha establecido y se ha formado. Entonces, cuando hablamos de las sendas antiguas y el sentido de esas sendas antiguas es la palabra de Dios, yo creo que está bien, que eso es lo bueno, que nuestra base debe ser la palabra de Dios. Siempre hay iglesias o hay pastores o hay congregaciones que a lo mejor han dejado a un lado la base escritural, los principios bíblicos. A lo mejor también, como en este tiempo que decía nuestro hermano José, yo creo que nos falta volver a mencionar estos temas en este tiempo, porque son temas que anuncian ciertas situaciones y que nos debemos de hacerle ver a la gente esto que va a acontecer, para que la gente se prepare, tome conciencia de lo que está haciendo. Pero si nosotros nos basamos en un hábito, en una cultura de volver a los tiempos, de que si hacíamos un culto antes con una guitarrita hueca y ya no eléctrica, entonces pues ahí ya no, eso no tiene sentido. Son formas. Esas son formas, y que son cosas que nos dieron y nos pusieron en lo que hoy estamos en este movimiento. Yo le pregunto al pastor Juan Arévalo, además agradeciendo a todos, porque cuando publicamos que estaríamos en Radio Consentido 96.9, cuando anunciamos, pues mucha gente seguramente estará en la frecuencia de la comunidad apostólica. ¿Qué les decimos a ellos, pastor? ¿Están siendo bien enseñados? ¿Están siendo bien ministrados en cuanto a la palabra en la preparación de los últimos tiempos? La Iglesia Apostólica está preparando bien a su congregación, que es amplia, que es vasta en el país y aún fuera del país. Estamos haciendo las cosas correctamente en cuanto a la exposición de la palabra, en cuanto a tomar el texto bíblico como base, pero también sin el ánimo de asustar a nadie, predicar y enseñar. Está en la Iglesia Apostólica estos hermanos que hoy están siguiéndonos a través de Radio Consentido. ¿Estarán listos? ¿Estamos listos para los últimos tiempos? Bueno, aquí deberíamos de estar listos.
Así como toda institución tenemos virtudes y también tenemos algunas cuestiones que nos alejan también o que nos hacen estar un poco alejados del consejo bíblico. Hablo en cuanto a que no nos gusta mucho estudiar. La palabra de Dios dice, San Juan 5:39, si no se me va por ahí la cita, que debemos de escudriñar la palabra de Dios. Entonces la Iglesia Apostólica tiene bases muy sólidas. Nos regimos por 18 puntos doctrinales, y estos 18 puntos doctrinales abarcan todo lo que un cristiano debe conocer, debe aprender y debe de saber en cuanto a su cultivo personal y el saber sobre qué estamos parados. La Iglesia tiene dentro de los 18 puntos doctrinales, pues nos habla de la institución, nos habla del gobierno, nos habla de los sacramentos y prerrogativas, y nos habla de la escatología también. Sí, que al final del tiempo, los últimos, o al final del día, los últimos tiempos no son para una institución, no son para una comunidad, no. En lo general, para los creyentes que sostienen su salvación y se consolidan su salvación, y al final del día, decimos la Iglesia Apostólica porque es la organización la que hoy se puede pertenecer, pero tenemos mucha audiencia en Radio Consentido que es de otra denominación, pero que están listos, preparados para los últimos tiempos, porque no me van ustedes a venir a decir que los últimos tiempos son exclusivos de la Iglesia Apostólica. No, definitivamente no. Si fuéramos así, estaríamos presentando un Dios que personaliza, un Dios no incluyente, un Dios no misericordioso, ¿no? Eso, si me permiten la palabra, dijo un hermano, eso es mentira del diablo, ¿no? O sea, por el hecho de estar en la palabra de Dios, por el hecho de estar plasmados en la Biblia, por el hecho de ser palabra viva, es para todos. Claro. Solo que como organización se ha hecho un estudio minucioso y se han puesto ahí para la edificación del cuerpo de Cristo, y todo aquel que venga y diga, oiga hermano, ¿a qué se refiere los 18 puntos? Estamos abiertos para hablar de esto. Al fin y al cabo es doctrina, y decíamos la semana pasada por ahí en una plática, es una doctrina que establecieron apóstoles y profetas. Nosotros no tenemos ni por qué quitarle, ni por qué ponerle, ni por qué esconderla, pero la Iglesia Apostólica tiene bases suficientes bíblicas para decir que efectivamente estamos en los últimos tiempos, y que un pastor puede predicar desde los púlpitos y debe predicar desde los púlpitos el mensaje principal. ¿Y cuál era el mensaje principal antes de Cristo y después de Cristo con los discípulos, con los profetas y con los discípulos? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el arrepentimiento, y ahí es donde nosotros debemos de estar conscientes. Retomo tu palabra, en alguna plática que tuvimos en estos días, hablábamos de apóstoles y profetas, el apostolado y el profeta en nuestros tiempos. Si estamos en los últimos tiempos, habrá mucha manifestación de este tipo de ministerios. Está correcto esto. Digo, por encimita también, porque seguramente lo trataremos aquí sin el ánimo de ofender ni de nada, sino simplemente de dejar la claridad a la luz de la palabra, si por ser los últimos tiempos este movimiento de apóstoles, este movimiento de profetas, pues debemos tenerlo en reconocimiento, o cómo, o cuál es la postura de un cristiano normal. Es correcto, pero no quiero plagiar ni las palabras ni en este caso lo que quiero que nos comente el hermano Oscar, porque estuvimos platicando algo de esto en la mañana. O sea, es correcto, ministerios proféticos, es correcto que haya alguien que diga tengo revelación, pero hay tres áreas muy importantes, y quisiera que el pastor Oscar nos comentara lo que hablábamos en la mañana acerca de la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Amén. Sí, es que la responsabilidad de nosotros como creyentes en general, fuera del contexto de que seas pastor, de que seas líder, de que seas un evangelista o maestro, hay una responsabilidad general como cristianos que nosotros tenemos, que es una devoción de la oración, de la lectura de la palabra y del ayuno. Es algo que todos nosotros debemos de tener. Si nosotros tenemos ese complemento, decía yo, en la oración nos lleva a un encuentro con Dios. La oración nos lleva a un encuentro. La Escritura dice que tú cuando oras, entra a tu aposento y ahí en lo secreto está Dios, ¿sí? Es el encuentro con Dios. Pero por medio de la lectura de la palabra y del conocimiento de la palabra entiendes el propósito de Dios. Entiendes el propósito de Dios. Si no lees la palabra y que sientes que es la oración nada más,
entonces vas a fallar en entender el propósito de Dios. Y posteriormente decía del ayuno, porque el ayuno nos ayuda a someter esta naturaleza carnal, ¿sí? Entonces este complemento, ¿verdad?, integral de estos elementos de nuestra vida como creyentes nos ayuda a nosotros a tener establecido una firmeza, una convicción. Y por ejemplo, en este tiempo, como dice la Escritura, ¿verdad?, aquí está la Escritura, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El problema no es que haya gente que Dios use, sino que va a haber muchos engañadores. O sea, sí va a haber muchos engañadores, y entonces por eso debemos ¿Quién tener debe cuidado. identificarlos? Cuando habla de falsos profetas, ¿quién debe identificarlos? ¿La congregación o el pastor? ¿O quién? Todos, el cristiano, Personal. el pastor, cada uno como creyente tiene que saber identificar cuando una persona es falso profeta o cuando una persona no representa verdaderamente a Dios, aunque se levante a veces en el nombre de Dios. Y esto nos lo da este complemento, de lo que mencionábamos en la mañana. Decíamos esto: el cristiano necesita estos tres elementos. Si no lo complementa estos tres elementos, va a estar fallando, y entonces estamos hay riesgos en nuestra vida, hay riesgos en nosotros. Estamos hablando de los últimos tiempos en el programa Apóstoles en los Hechos, en Radio Consentido 96.9. Gracias por estar en sintonía. Enviamos un saludo a toda la comunidad apostólica que nos está siguiendo, y también a todos los radioescuchas que hoy pueden estar sintonizando esta frecuencia maravillosa acá por el suroriente de la ciudad. Es una bendición real estar aquí. Amén. En este programa. Pastor José Mendoza, él además es psicólogo, y pues yo le pregunto cómo está el movimiento humano, cómo está el pensamiento humano ahorita a través de todo lo que estamos viviendo, ya incluyendo lo de Afganistán, ya incluyendo la situación en Haití, ya incluyendo inclusive nuestro movimiento de gobierno y los pensamientos que hoy vive México en el sentido de que son los últimos tiempos. ¿Cómo es? ¿Cuál es la mentalidad o qué le podemos decir a través de un pastor que además tiene conocimientos en psicología? Bueno, ahorita leí el texto bíblico, ¿verdad? Y decía, no os turbéis. Me llamó mucho la palabra, esa la recalcaba. No os turbéis, ¿verdad? No entres en depresión como mucha gente lo está haciendo hoy con lo que hemos estado viviendo, las guerras, rumores de guerra, la pandemia, el COVID. Vimos en nuestras iglesias, congregaciones, mucha gente turbada. Yo creo que por eso el Señor decía en su palabra, no os turbéis, porque todo esto que estamos viviendo, y cuando no está complementado, como decía nuestro hermano Oscar, con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra de Dios, pues va a traer perturbación, va a traer, la gente va a entrar en desconfianza, en miedo, en temor, y todo esto pues va a llevar a la gente a hacer muchas cosas que no deberían de hacer, ¿verdad? Hoy con tristeza vemos mucha gente en muchas iglesias de muchas denominaciones que se han alejado del camino de Dios, que han perdido tal vez la esperanza, la confianza, ¿verdad? Que se han dejado llevar por lo que se está viviendo en este mundo, pero es por lo mismo que decía nuestro hermano Oscar, porque no estamos realmente buscando esa fuerza, esa fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que pues Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Él nos da fuerza, Él lo hemos vivido, yo lo he experimentado, ¿verdad? Hace el año pasado mi madre y mi hermano, un hermano carnal más chico que yo, mi madre murieron casi enseguidita. Murió mi hermana y a los 2 meses mi mamá. Entonces viene a ser algo tremendo a la vida de cada uno de nosotros, creo. Pero yo creo que cuando leemos ese salmo, Salmo 46, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, a mí me ayudó mucho esa lectura, me ayudó mucho a orar, de verdad, y eso me dio fortaleza para poder seguir en el camino de Dios, y aquí estamos hoy. Pero hay mucha gente que no, aun cristianos, que no está tomando en cuenta esto, y tristemente los vemos turbados, los vemos desesperados, estresados, y todo lo que pudiéramos decir que hoy existe en este mundo. Estamos hablando de los últimos tiempos porque es un tema muy amplio. Aquí podemos hablar, ya lo dijeron ahorita, de los 144,000, tenemos que hablar de la reconstrucción y el levantar del templo, tenemos que hablar del arrebatamiento, tenemos que hablar del milenio, tenemos que hablar
de tantas cosas que van a suceder en los últimos tiempos, y pareciera que esta es la antesala, parece que estamos en la puerta para entrar a los acontecimientos que vendrán a suceder y que seguramente marcarán la vida de algunos creyentes, ¿no? Si ahorita, como lo decía el pastor José Mendoza, la misma pandemia nos encerró, nos asustó, nos limitó, no nos dejó avanzar. Bueno, les pregunto ahora, ¿qué será algo más fuerte que pueda venir? Yo no sé cómo nos vaya a ir a muchos, yo no sé cómo le vaya a ir a muchos. Por ejemplo, hay algunas señales que nosotros tenemos que comprender. Yo ahí veía en lo que es el Evangelio de Mateo. Ahorita en el capítulo 24 leíamos varios puntos, el aspecto de las guerras, de las hambrunas, de las epidemias, de los rumores, pero también habla, por ejemplo, de las apariciones celestes, de las anomalías celestes, las acciones, las apariciones en los cielos, situaciones que ahorita la gente está viendo. No vas a decir que le vamos a dar la razón a Jaime Maussan. Por ejemplo, la luna. No, a lo mejor no sé si darle la razón o no, pero hay sucesos, por ejemplo, los eclipses o las superlunas que se han estado viendo en estos sí, que son más frecuentes ahora, ¿verdad? De una manera más frecuente. Cuando aparecían ciertas cosas o ciertos sucesos antes, ya en 1910 apareció una luna y cada 100 años aparece. No, ahora no, aparece cada llama de una manera más constante. Esas son situaciones en el cielo. Por ejemplo, también otra cosa, como dice Mateo ahí mismo en el versículo 12, que dice: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Las iglesias pueden estar a veces desoladas. Ahorita vemos crisis en las iglesias. El amor el amor es hacia la humanidad, por ejemplo, se está perdiendo. O sea, ahorita defienden que a los perros, el derecho de los animales, pero por ejemplo están tratando de legislar el derecho al aborto, y contra el ser humano ya están perdiendo ese amor. ¿Cuántas veces nosotros no vemos, o a veces lo hemos experimentado, hacia una persona condicionamos el amor o la ayuda que le damos a las personas? Porque a veces las personas vienen y piden ayuda y uno, no, porque lo va a usar para droga, no, porque lo va a usar para tomar, no, porque lo va a usar para esto. Y a veces tenemos nosotros cierta pensamiento así, pero no estaremos disfrazando esa falta de sentido o de necesidad hacia las demás personas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, también de los falsos cristos. Sí, miran que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Se levantó una noticia por allá, por Israel, que había alguien que se había levantado como Cristo o algo así, ¿no? Una de tantas, porque en Israel hay una, acá para Latinoamérica también había uno, creo que ya se murió, anda la religión ahí diciendo su religión, que no, que todavía José Luis, creo que se llama, y que estaba él diciendo: yo soy el Cristo. Dejó los puros evangelios del apóstol Pablo, y decía: yo soy el Cristo. Y entonces todos estos sucesos a nosotros nos van marcando, nos van diciendo. Una señal es la restauración de Israel, como decía el versículo 32 de Mateo, del capítulo que leímos, dice, ¿verdad?, aprender de la higuera, la parábola. Y cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, ahorita decía el hermano Juan, mi papá me decía que Israel es nuestro reloj. En una cuestión natural lo podemos entender, claro, pero profundiza en lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Eso, precisamente eso de la higuera. Sí, cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo entendían los tiempos antes? Ahora nosotros pues vemos en las noticias que ya vamos a llegar, aunque cierto mes va a llegar el verano, va a llegar el invierno y todo, pero antes todo se guiaba por esa naturaleza. Veían los árboles, veían las estrellas, y se guiaban y decían: ya viene, ya se va a acabar tal temporada, ya se va a acabar tal tiempo. Y entonces por eso el Señor dice: vean, sean como esto, aprendan de la higuera. Cuando ya está dando su fruto es que ya viene el verano. Entonces, en el sentido ya profético, nos dice: vean a Israel,
cuando Israel ya se forme como nación, Sí. como Israel ya se forme, cuando se establezca. ¿Cuántos años duró Israel sin ser establecida como nación? ¿A partir desde cuándo, verdad? Del 70 años después de Cristo hasta ya 1900 años después, ¿verdad? En 1946 se establece como nación. Y entonces, ¿cómo hemos visto de Israel ahorita, el desarrollo que Israel ha tenido? Esto nos enseña mucho el aspecto profético y el tiempo. Dios dice en su palabra que haría reverdecer el desierto, y lo está haciendo con Israel. Ahora, vámonos también, dice la Biblia, ve la higuera y las ramas. Ahora, vamos a ver el mundo, porque la ONU lanzó un comunicado hace 2 años y dijo que para el 2030 aproximadamente ellos querían tener un control mundial a través de un chip o de otro dispositivo. Y es donde te quedas pensando. Lógico, la Biblia no dice día, ni hora, ni fecha, pero ellos están dando un estimado de tiempo. Entonces, ¿por qué no pensar por ahí? También es una señal inconscientemente, ¿no? Que están lanzando ellos, o que el mismo Satanás, ¿no? y todo el plan que tiene, quisieran tener ya. Estamos hablando de los últimos tiempos, pastor, y tratamos una palabra que tú dijiste. Es posible que alguien en estos tiempos, este año sobre todo, un tema que ya platicamos por ahí muy ampliamente, pero para los amigos que nos escuchan en Radio Consentido 96.9, ¿dónde ponemos la vacuna para el COVID? ¿Dónde la ponemos dentro de los últimos tiempos? Porque hay gente que dice, yo no me vacuno porque es el chip, y esto tiene que ver con el 666, y esto tiene que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Están mal informados o realmente tiene algo que ver? Les pregunto, porque cuando platicamos el tema de la vacuna era cuando recién iniciaba, y nosotros le estábamos dando alguna información si los evangélicos debían de vacunarse o no. A hoy, yo creo que todos en aquel tiempo dijimos, sí, vacúnese y vaya, corra y póngase, pero hoy inclusive muere gente que ha sido vacunada. Entonces, ¿no les estará dando la razón? ¿O dónde está la vacuna? En cuanto a alguien que pueda estarnos escuchando y piensa, yo no me vacuno porque esto es del diablo, o esto tiene que ver con el 666, ¿dónde lo ponemos en los últimos tiempos? Bueno, cuántas cosas decimos que son del diablo y las seguimos haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Apocalipsis capítulo 3 es muy claro cuando dice que los que adoran la bestia reciben la marca de la bestia. Yo no creo aquí que alguno de ustedes, pastores, si ya se vacunó, pues lo hagan conscientes o para adorar a la bestia, ¿no? Entonces debemos de hacer por ahí un exégesis, un análisis profundo de la palabra de Dios, pero en mi opinión no es una vacuna quien marca lo que es la marca de la bestia. Si bien pudiese tomarse para algunos como un prototipo, como un ensayo, porque muchos creen esto, bueno, respetamos ese pensamiento, pero no es precisamente una marca, porque el que recibe la marca, Apocalipsis nos dice que es adorador de la bestia. El que recibe la marca está de acuerdo, y el que recibe la marca es porque hizo un pacto y es un fiel seguidor de la bestia. Para esto, cuando venga la marca, bíblicamente lo creemos así, la iglesia ya no va a estar en la tierra. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a estar gozando porque con Cristo las bodas del Cordero. Viene lo que es la marca y el sello. Yo creo que lo que está ahorita en función es lo que dice ahí en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, eso sí podemos decirlo. O sea, se está preparando. Hay cosas que nos van dando indicios, como lo que decía el hermano para lo que mencionaba de la ONU. Queremos manejar por medio de un chip, tener el cierto control. Ya está en función el misterio de iniquidad, ya estará trabajando, pero no se va a manifestar y no será presente hasta que sea quitado en medio lo que le estorba. Y entonces lo que cuando nos habla en el contexto, ¿verdad?, de este versículo, lo que es quitado en medio es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en la iglesia, el Espíritu está en la iglesia. ¿Sí? Y entonces cuando sea quitada la iglesia, ¿sí?, es cuando ahora sí se va a manifestar el anticristo.
Pero entonces cuando se manifiesta el anticristo, lo primero que va a hacer va a buscar la manera de poner un gobierno mundial. ¿Sí? Un gobierno mundial, y entonces va a establecer ciertas líneas, pero hasta que ya sea revelado como el anticristo, porque él se va a revelar como el anticristo, se va a mostrar, le va a decir a Israel: adórenme. Hasta ahí es cuando el sello, la marca de la bestia se va a establecer. No antes, el sello y la marca no se va a establecer antes. A lo mejor podrá haber ciertos indicios, pero por ejemplo en una tarjeta como del banco, ¿no?, que es la tarjeta de ya sea de débito o crédito, dice Visa, puedes comprar aquí, puedes comprar en todos lados. Eso a lo mejor puede ser más indicio de señal que una vacuna. No, hay teorías que dicen que tiene los nanobots, las vacunas y todo, pero en realidad son fuentes que no tienen realmente fundamentos, ¿no? Ustedes no se van a acordar porque son muy jóvenes, pero hace mucho tiempo, gracias, en el jabón Ariel, me parece, o en una de ese tipo de cosas, venía una información y luego ponían 3 6 porque en el código de barras parece que por ahí venía y salía gente. Yo me acuerdo, estaba en papá, no sé si Chihuahua, en Delicias pastoreando, sí, y decían, salió esto. Digo, qué raro. Pastor Mendoza, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos decirle a la gente que se asusta por la vacuna, ¿verdad? Que ya estamos pensando en que ya somos los que se han vacunado, los que nos hemos vacunado, son hijos del diablo y se van a ir al infierno porque se vacunaron? Digo, no sé. Pues ya me puse la segunda dosis la semana pasada. La semana pasada. Es que, imagínense. No. Yo creo que, como decían mis hermanos, compañeros pastores, ¿verdad? Todo es un ensayo. Es un ensayo que se está dando. Porque, por ejemplo, cuando entra uno de los comercios, cuando se toma la temperatura, ¿dónde es? ¿En la mano o en la frente? ¿Verdad? Cuando habla acerca de la marca de la bestia, dice que va a ser en la mano, ¿verdad? O en la frente. Yo creo que se está preparando psicológicamente, se está acomodando a la gente, preparándola para que se vaya acostumbrando a todas estas situaciones. Y esto nos da hincapié a que la venida del Señor está cerca. Lo que dice nuestro hermano Juan para el 2030, cuando dice que estamos en el 2021. Sí, estamos muy cerca, como ya se leyó la palabra de Dios, estamos, ¿verdad?, en estos últimos días, pero creemos, ¿verdad?, y por eso estamos aquí, yo creo, para dar esa esperanza al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿verdad?, y a las personas que nos escuchan, que no han venido al camino de Dios, para que se acerquen a Dios, porque hay una esperanza grande para nosotros. Dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero, luego los que estemos vivos seremos levantados juntamente con ellos. Entonces esperamos que no nos toque nada de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar, es nuestra doctrina apostólica. Creemos que el Señor vendrá por su iglesia, y al irse la iglesia en ese mismo segundo, en cuanto la iglesia desaparece, en ese mismo segundo aparece el anticristo. Así quiero dejar algo en claro antes de que tome lugar el pastor Juan. Cuando mencionamos un año 2030, no queremos decir que algo vaya a pasar en ese tiempo. No. Estamos tomando un número para que nadie nos vaya a malinterpretar. Y es que los apóstoles en los hechos del programa dijeron que el 2030 iba. No. Es nada más algo ahí para que quede claro en la gente. Hay algo de, Dios nos libre de dar fechas, ¿no? Dios nos libre o de querer transgiversar el texto bíblico, ¿no? Hay algo que decía el pastor Samuel ahorita y decía, ustedes no saben que me acordar porque están muy jóvenes. Bueno, pues gracias por la flor, primeramente, ya se ganó una bebida, pero en efecto, en el jabón Ariel estaban los 3 6. La palabra de Dios dice que cuando venga el anticristo y venga la marca, va a ser nombre de hombre o número de hombre. Ahora podemos cambiar la ¿Es literal? ¿Pues la marca en la mano o en la frente? ¿O lo podemos interpretar? ¿Es tipo, es figura? ¿Cómo lo podemos tomar? Si va a ser por medio de un chip, tiene que ser literal, como lo estamos viendo el día de hoy. Ahora dicen algunos por ahí, y no todos estarán de acuerdo, otros sí. Ahora ya no vienen los 3 6 en el código de barras, pero cuando dice la palabra de Dios que es número de hombre o nombre de hombre, podemos también sacar esa teoría, si me permiten la expresión, si estoy mal en cuanto a mi expresión, una disculpa y se aceptan correcciones. WWW es la 6ª letra en el alefato judío.
Sí. Y muchos asocian la vacuna y Bill Gates y todo los que están manejando estas empresas con la marca de la bestia. Entonces podemos sacar muchas conjeturas, podemos hacer muchas conclusiones, pero aquí lo único cierto y lo único verdadero es que para estar libre de toda esta persecución y de todo esto que viene en contra de la iglesia, necesitamos acercarnos a Cristo. Si usted no se ha acercado a Cristo, si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, acérquese, es el tiempo, no espere para mañana, tal vez el día de hoy a usted el Señor lo llame a cuentas, y si no ha aceptado a Cristo, ¿cuál va a ser su respuesta delante de Dios? No va a tener ninguna excusa. Entonces me decía una hermana, es que pastor, yo no tengo la mente o no tengo la retención para todo eso que están hablando y diciendo. Usted sirva a Cristo, acepte a Cristo, vaya por Cristo, trabaje por Cristo, obedezca la palabra de Dios, y con eso es suficiente. Nosotros debemos de estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia o para la muerte. Esos son dos eventos seguros en la vida del hombre. Es que la única garantía es Cristo. Oscar, alguien, qué bueno que menciona el pastor Juan eso, alguien que está en las bancas y nos escucha y va y se congrega y canta, pero que no entiende, ni entiende los tiempos, ni entiende los acontecimientos, ni de como aplicación, ni como interpretación, ni literal, pues ellos sirven al Señor. Deben estar enterados de esto también, deben saber. Claro que sí. Tengo una reflexión, una predicación que le llamo de qué evento sí quieres ser parte. ¿De qué evento quieres ser parte? El conocer los tiempos de los eventos, de los sucesos que van a acontecer, puede determinar mucho la acción que nosotros tomemos en nuestra vida. Si yo soy parte de la iglesia triunfante, pues entonces ya tiene uno que perseverar, tiene uno que trabajar, tiene que esforzarse por serle fiel al Señor. Y entonces para ser parte del evento, por ejemplo, del recogimiento de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia, si yo quiero ser parte de ese evento, yo pues tengo que aceptar al Señor, a Jesucristo, tengo que aceptar su palabra, tengo que acercarme, ¿verdad?, a Él para ser parte de ese evento. Pero si no lo hago, entonces voy a ser parte del otro evento, ya sea pasar la tribulación o la gran tribulación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que por eso es importante que sí conozcamos esos tiempos. Pero antes de, por ejemplo, para el arrebatamiento de la iglesia van a acontecer ciertos sucesos. Y esos tengo que entenderlos yo para distinguir qué falta. Por ejemplo, otro de los eventos o de los sucesos que nosotros debemos de conocer ahorita es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces, dice la escritora, así será el fin. Entonces, ahorita podemos, casi podemos asegurar que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Por los medios que se tienen, porque se ha enviado una campaña misionera muy grande para llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, a lo mejor podemos decir que ya ese suceso pudiera, pero si no, creo yo que es el único suceso que pudiera faltar ahorita para que acontezca el otro acontecimiento. Entonces, esos sucesos nos corresponden a nosotros y decir, ya está aconteciendo esto, entonces yo quiero ser parte de este evento, de este suceso. Pero si no, vas a entender, si ahorita estamos preocupados por la marca del anticristo, la verdad, con mi opinión va muy personal, entonces no estamos entendiendo la palabra, porque el sello, como les decía ahorita, no se va a manifestar o no se va a dar hasta que venga la segunda, hasta que venga la gran tribulación. La preocupación ahí no puede ser, o no podemos culpar del todo a la gente, porque es posible que esa secuencia nosotros no la estemos predicando desde el púlpito y entonces la gente no la perciba, no la entienda. Ellos, mucha gente, un gran porcentaje de la gente que se congrega, pues sigue el lineamiento del pastor porque entiende que la unción baja por la cabeza y llega a la barba y luego baja hasta los vestidos. Entonces, yo creo que alguien está fallando si alguien de la congregación, alguien que hoy está escuchando Radio Consentido 96.9, no se ubica, o se ubica, inclusive el miedo es en cuanto a la marca, la bestia, el anticristo, todo esto, pues es que a lo mejor alguien no le está enseñando bien, ¿no? Y eso es culpa de los pastores.
Hay una responsabilidad del pastor Desde también, ¿va? el hecho que una persona viene a Cristo, cuando llega a la congregación, viene a Cristo, se arrepiente, acepta al Señor como su seguro salvador, su único salvador, da un paso de fe y obediencia, que es un bautismo, una fe pública. Desde ese momento se está entregando a Cristo y está aceptando a Cristo por algo, porque no quiere ir al infierno. Entonces ahí entra la palabra de Dios, nos dice, me parece que es en el libro de Isaías, que el que ande por estos caminos, por torpe que sea, no se perderá. Entonces ahí está la seguridad de la salvación. Él vino a Cristo por algo. Si su coeficiente intelectual no le da para escudriñar y para entender todo esto, yo tengo un familiar, la abuela de mi esposa, ella no sabe leer, pero ella desde el 60 es bautizada, se entregó a Cristo, no sabe leer. Y ella cuando va a alguien, porque eso sí evangeliza, es una oradora excelente. Uno va en la mañana y está orando y se oye la oración de la hermana, y va a mediodía, a la 1 de la tarde antes de la comida está orando, y va uno en la noche antes de dormir, 8 o 9 de la noche, y ella está orando. Y cuando se acerca alguien no pide oportunidad para hablar de Cristo, y su mensaje es: arrepiéntete porque hay un infierno de fuego y azufre, hay un cielo y ese es todo su mensaje. Y muchos han venido a Cristo por la predicación de ella. Entonces ella no sabe leer, ella no sabe escribir, pero aún así está predicando la salvación de nuestro Dios, la extensión del reino la está haciendo, y sin más ni más dice: yo me estoy preparando para el encuentro con Cristo, porque a mi edad ya pasa de los 70 años, a mi edad lo más seguro es que el Señor me llame a su presencia. Entonces ella se está preparando, no sabe leer, no sabe escribir, pero no se ha desviado desde el 60 que se entregó a Cristo. Y la magnitud de nuestra responsabilidad depende del llamado que Dios nos ha hecho. Claro que nosotros como pastores tenemos responsabilidad. Y si yo como pastor no me responsabilizo en enseñar la palabra, en predicar el mensaje, es claro que hay una responsabilidad mía. Pero eso no va a exentar al hermano, al creyente, Amén, de su responsabilidad como creyente, que es también el tratar de entender, investigar y conocer la misma palabra ¿Es de el Dios. evangelio solo para entendidos? No. Pues eso. Hoy se usa una frase, hoy que hablamos en los últimos tiempos, y hablando de apóstoles y profetas, de esta manifestación de personas que hoy se levantan con estos títulos, viendo que el ministerio quíntuple y todo este tipo de cosas, y hablan, y hemos leído por ahí en 1000 publicaciones, y esto es solo para entendidos. El evangelio es solo para entendidos. No, es que el concepto, por ejemplo, de revelación, a veces, siempre que entendemos revelación, a veces nos vamos en el aspecto así muy espiritual y muy así, algo muy místico. Y la revelación principal es el conocimiento de la palabra. A lo mejor hay personas que tienen capacidad de retención, capacidad de memoria. ¿Qué tiene? Eso es independiente, pero si yo le doy a conocer la palabra a una persona que a lo mejor no tiene la capacidad de memorizar un texto literalmente, pero sí de comprender lo que le estoy diciendo, esa es diferente. Tenemos con nosotros a uno de los pastores que tiene una de las congregaciones más altas acá, y si medimos la responsabilidad en base al número de congregantes, y si no se predica, imagínate que la iglesia del pastor José Mendoza, pues hay que predicarle a mucha gente, porque es una de las iglesias más grandes por esta región, por esta área. ¿Cómo hacerle, pastor, con una iglesia tan grande y tener que estar predicando un mensaje de salvación, de consolidación y de preparación? Porque hoy le sumamos al alcance y la consolidación la preparación del mensaje para los últimos tiempos. Sí, pues yo creo que desde que empezamos a evangelizar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Y en lo personal, cuando damos el plan de salvación, ¿verdad? Empezamos a hablar desde el Génesis, uno de Adán y Eva, el pecado que entró en el ser humano, y nos vamos, y llegamos, de hecho, hasta los últimos tiempos. Desde que antes de que la persona se bautice, ¿verdad? En su preparación para el bautismo, ya ella tiene que tener un conocimiento, ¿verdad? Acerca también de los últimos tiempos. Hablamos de doctrina, disciplina, plan de salvación, pero también le hablamos acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Y llega el bautismo ya conociendo también de los últimos tiempos, pero aparte de eso, pues buscamos la manera de que en las células, ¿verdad? Que tenemos también por ahí, que es una herramienta también muy, muy importante en los hogares, que se llevan a cabo las células,
buscamos la manera de también dar temas acerca de todo esto y que la gente vaya conociendo, ¿verdad? Que vaya entendiendo, porque hay mucha gente que nos pregunta, no, pues que siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, hambres, terremotos, sí, pero haciendo una recapitulación de lo principio, hoy hay más guerras, ¿sí? Hoy hay más terremotos, hoy hay más hambres, hoy hay más pestes, hoy se está incrementando todo esto. Antes, por ahí investigamos, vemos algunas estadísticas, nos damos cuenta de que años atrás, siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, pues tenían tantos terremotos y tantos, y hoy no, hoy todos los días hay terremotos en todo el mundo, todos los días hay cientos de terremotos, todos los días. La tierra gime. Estamos hablando de Apóstoles en los Hechos, estamos a través de Radio Consentido 96.9 FM y es una bendición. Estamos próximos a terminar. Te invitamos para que el próximo martes de 11 a 12 nos sintonices. Estamos hablando de temas, la semana que entra es posible que hablemos de los matrimonios igualitarios, del aborto, de todo de la adopción de las personas del mismo sexo. Es posible que hablemos de esto porque también son acontecimientos que están sucediendo en los últimos tiempos. Estamos por despedirnos. Queremos agradecer y bendecir al pastor Fernando Corral, al pastor Barraza también, que nos ha permitido transmitir a través de su canal de YouTube. Y estamos a punto de despedirnos, pastores. Así una despedida rapidita, por favor. Bendiciones, nos escuchamos, nos sintonicen la próxima semana y a lo largo de la semana esta radio que es una bendición para toda esta área de la ciudad. Pastor y amigo Juan Luis Arévalo, bendiciones. Así es, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a Radio Consentido, ¿verdad? Por esta oportunidad, que Dios los guarde y siga prosperando este proyecto, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Domínguez y adelante estamos aquí para servir. Amén. Pues damos gracias a todos aquellos que hoy nos han dado la oportunidad de estar aquí. Sí, realmente me impactó, ¿verdad? Cuando veníamos. Yo nunca me esperé que por acá, por estos rumbos, hubiera una estación. Cuando me dijo acá, bueno, Samuel, vamos a ir a una radio Consentido. Desde la semana pasada que nos anunciabas, pues yo la ubiqué luego por allá, por el centro, por aquellos rumbos, pues no sé, mi mente luego se fue por allá. Cuando me dice, no, es acá por este lado, ¿cómo? Me llamó mucho la atención y Dios bendiga a mi hermano, gracias por esta invitación y Dios bendiga grandemente su ministerio. Declaramos bendición, declaramos cobertura de gracia y de favor de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí en esta estación 96.9 Radio Consentido. Pastor y amigo Samuel Arras, deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este proyecto está hecho, pensado para hablar con claridad, todo fundamentado en el texto bíblico. Deseamos que la gracia y el favor de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Estás escuchando la Radio Consentido 96.9 FM.